En una recta final que es muy larga, porque es casi una entrevista completa, nos acompaña la licenciada Bielka Polanco. Ella es directora del Centro de Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, y eso forma parte del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Buenos días, Bielka, bienvenida al programa. Buenos días, muchísimas gracias por tenerme aquí, Jacqueline. Buenos días, licenciada. Hay que decir también, Ramón, que lo que se conoce como ONG, sí, organización no gubernamental, que son muy conocidas, algunas muy alabadas y otras muy cuestionadas. Bienvenida al programa. Gracias. De hecho, la licenciada tuvo su bautismo de fuego cuando en el presupuesto pasado hubo que recortar algunas cuestiones y bueno, todo el mundo decía, Bielka Polanco fue la que redujo. Bueno, sí, teníamos pero su área es la que selecciona, es la que define los montos, la evalúa, etc. Somos parte del proceso, es decir, es un procedimiento que empieza con las sectoriales, es decir, con los ministerios y órganos sectoriales, lo que implementan las políticas públicas sectoriales. Por ejemplo, una organización que trabaja con la salud, tiene que estar habilitada por salud pública y todo el proceso inicia con ello. Y nosotros somos parte, junto con también con la Dirección General de Presupuesto y también el Congreso, que es al final quien aprueba la ley de presupuesto y de las asignaciones que se dan, que se asignan a las ASFL. O sea, no somos nosotros solamente, es una responsabilidad conjunta. Y de hecho, el centro es un órgano participativo integrado por 5 organizaciones de la sociedad civil y 5 instituciones del gobierno. ¿Y cuáles son las órganos de la sociedad civil? Bueno, está Alianza ONG, por ejemplo, está también Azonadores, Azonadores no, dije, es la asociación de hoteleros, no recuerdo ahora el nombre, las siglas completas, pero son varias organizaciones que forman parte de este órgano participativo que es el Consejo. También están las 5 instituciones que son, por ejemplo, la Procuraduría General de la República, porque tiene que ver con el registro e incorporación de las organizaciones. También está la Contraloría General de la República, porque estamos hablando precisamente de fondos públicos. Y también está el Ministerio de Administración Pública y Presupuesto, la Dirección General de Presupuesto y por supuesto el Ministerio de Economía y Planificación. O sea, estamos integrados por varias organizaciones. Yo me refiero específicamente a Alianza ONG porque es una organización muy conocida por todos. Dice que hay mucho filtro para llegar ahí. Antes de ponerla a funcionar, vamos a decir. Pero después que ya recorrió el organismo que tiene que recorrer, como usted, es decir, de la vinculación para los fines en que fue creada esa organización y que llega ya al centro de fomento, de promoción de esas organizaciones sin fines de lucro. La decisión de la asignación de recursos, ¿es discrecional o en qué se fundamentan ustedes? Mira, yo no sé exactamente cómo se asignaba anteriormente, en el pasado. Nosotros, pues yo puedo decirte lo que nosotros estamos haciendo. Exactamente. Nosotros vamos a evaluar proyectos y van a hacer asignaciones tomando en cuenta 2 criterios fundamentales. La innovación del proyecto, o sea, qué tan importante y necesario sea para una comunidad. Yeah. Y en segundo lugar, vamos a ver la capacidad de gestión de los fondos que tiene una organización. Es como cuando vamos a solicitar un préstamo a un banco, o sea, no nos dan todo el dinero que pedimos, o sea, te lo dan dependiendo de tu capacidad de pago, ¿no? Entonces, así mismo pasa con las asignaciones que se dan a las organizaciones. Se miran los antecedentes, se mira la rendición de cuentas en el pasado, se mira la base, el arraigo en la comunidad, y dependiendo de todos esos factores, se asignan fondos. Ok, ¿y de cuántas organizaciones no gubernamentales, ONG, estamos hablando que hay registradas o existen en la República Dominicana y cuáles actualmente tienen el respaldo económico del centro? Bueno, tenemos actualmente en el Sistema Integrado de Gestión de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, que es nuestra plataforma tecnológica, más de 8,000 organizaciones registradas, pero de estas solamente, la mitad están activas.
Y aparte de eso, y recibiendo fondos, tenemos solamente 979. Solamente, es bastante, es un número bastante alto. Bastante ya no está como antes, que había formaciones de diputados y de senadores. Bueno, realmente no hay una prohibición, es increíble, pero en la ley no, o sea, increíble quiero decir que se habla mucho de ese tema, pero la ley no lo prohíbe. Lo que sí nosotros tenemos que velar, más que nada, es qué se está haciendo con los fondos. O sea, si los fondos son utilizados para los fines que dice el proyecto, o sea, la solicitud que ellos presentan, velar por eso. Y en segundo lugar también que no sea utilizado para plataforma política, porque ya sería desvirtuar lo que es una organización sin fines de lucro. Pero tengo entendido, licenciada, que también ustedes van a dar una prioridad regional ahora. Exactamente, sí, nosotros tenemos varias innovaciones en esta convocatoria. En primer lugar, estamos tomándonos muy en serio la alineación con el plan plurianual del gobierno. Es decir, que si vamos a asignar y a financiar proyectos de desarrollo, es importante que estén alineados con las políticas sectoriales. O sea, así es que hace sentido y de esa forma no se dispersan los esfuerzos. Es decir, que por ejemplo, si es medio ambiente, seguir la línea, por ejemplo, de lo que son... Exactamente, porque hay muchos proyectos muy bonitos y la gente dice, pero las organizaciones dicen, pero ¿por qué no me aprueban ese proyecto? Pero realmente no es la prioridad del gobierno. Y tenemos que, para poder generar impacto, para poder promover impacto, lograrlo, se necesita más enfoque. Y cuando tú miras y dices, ¿por qué la pobreza no disminuye? Cuando tú ves tanto dinero, tanta inversión, y uno de los factores es eso. Uno de los factores, no, hay muchos otros elementos, sabemos que la corrupción también come mucho del presupuesto del Estado, pero sabemos también que tiene mucho que ver con dispersión y no centrarnos también en las poblaciones más vulnerables. Tú, Ramón, mencionabas el 30% que vamos a estar reservando a las comunidades fronterizas y a las provincias de más alto índice de pobreza. Muy bien. Entonces eso yo creo que también es un elemento innovador que nosotros o sea, sin precedentes, o sea, haber reservado esos fondos, aunque en convocatorias anteriores se hablaba de la territorialización de la política pública y se hablaba de poblaciones vulnerables. En la práctica no estaba sucediendo eso. Estamos hablando de que el 77% de los fondos se quedaba en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo y en Santiago. Entonces, ahora, licenciada, de esas 979 ONG que reciben ese acompañamiento económico del gobierno y esa supervisión, ¿de qué cantidad de recursos estamos hablando anual del presupuesto? Bueno, el año pasado fueron 2.000 millones de pesos. 2.000 millones. Y este año, o sea, disminuyó un 11%, aproximadamente 1.800 millones de pesos. ¿Y los montos van desde cuánto a cuánto? Bueno, la que más recibe es rehabilitación, con más de 100 y pico de millones, o sea, 150, pero tenemos que saber que ellos tienen oficinas, o sea, tienen aproximadamente unas 32 oficinas, o sea, es bastante, o sea, un poco más, un poco menos, pero por ahí es que andan las oficinas, o sea, que ese dinero se distribuye, es una forma de apoyar y es un servicio que el gobierno no da directamente, de manera directa. Entonces, esos son de los elementos, yo creo que es muy importante. Tenemos que hacer ese mapeo de servicios donde las alianzas con el sector sociedad civil y con el sector específicamente de las ASFLs puede hacer mucho sentido. O sea, eso es lo que estamos buscando, o sea, lo que estamos tratando de lograr. También... tú me preguntabas el más alto rango y el más pequeño, estamos hablando de 120,000 pesos al año. O sea, estamos hablando de 10,000 pesos mensuales. O sea que... porque no se da de un solo golpe el dinero. Es mensual. Es mensual. Son subvenciones mensuales. Sí. Ahí tenemos también, la diversidad es muy grande. Tenemos, por ejemplo, 120,000 pesos recibe un club deportivo que se reúne en una cancha. O sea, la diversidad de organizaciones es bastante alta. O sea, estamos hablando de rehabilitación que tiene 50 años. Y que es muy conocida, exactamente. Pero hay otras que son las que más suenan, que son las que tienen que ver con el tema de los derechos humanos, con el tema de la discriminación y demás, feministas. Esas son las que más suenan, las que más ruido hacen. ¿Siguen permaneciendo esas en los presupuestos y en la prioridad del gobierno?
Mira, nosotros hemos identificado 4 tipos de organizaciones. Esas organizaciones establecidas, Comité Olímpico Dominicano, Rehabilitación, Surfuturo, que tienen contabilidades, o sea, sistemas contables, administrativos fuertes, que están alineadas a nuestras prioridades de gobierno. En segundo lugar, esas que son emergentes, que tienen poca capacidad de gestión, pero que gozan de reconocimiento y legitimidad social. También encontramos esas de vocación social, que son comunitarias, que son juntas de vecinos, asociaciones de agricultores, y por último las de alto riesgo, que me imagino que te refieres un poco a esas. Creo que siempre van a haber esas organizaciones con poca democracia interna, con poca transparencia, con poco alineamiento, y lo importante es tener controles para poder, controles efectivos. ¿Ustedes vigilan el manejo o eso le corresponde a la Contraloría de la República? Debería, y también la Cámara de Cuentas, porque son financiamiento externo. Nosotros tenemos, como parte de nuestras funciones, el centro debe vigilar, debe supervisar con las diferentes herramientas que cuenta el gobierno para esos controles. Tenemos que estar monitoreando constantemente lo que son la rendición de cuentas, el trabajo, las sectoriales también, es un trabajo conjunto, e identificar riesgos. Entonces nosotros, por ejemplo, esas organizaciones las llamamos de alto riesgo, y es un proceso de identificarlas, de revisar, de levantar evidencias, porque todo tenemos que hacerlo respaldado en evidencia, en documentos, y también hay muchas organizaciones que si tú las presionas y le dices, mira, de esta forma es que hay que hacerlo, y las capacitas, a veces organizaciones pequeñas que están en las comunidades, que son valiosas y que saben su tema, simplemente no saben cómo formular un proyecto, no tienen no saben cómo rendir cuentas, no tienen buenas prácticas, porque todo eso es un proceso de adoptar una cultura. Entonces ustedes las asesoran. Exacto, nosotros tenemos una división de fomento que estamos tirados a la calle, acabamos de terminar un recorrido por toda la frontera y por 15 provincias de alto índice de pobreza, motivando, pero también reuniéndonos con las organizaciones que ya están recibiendo fondos y hablándole de la necesidad de rendir cuenta, de documentar todos los gastos que hacen, de que las actividades que hacen tienen que si usted hace un taller, tiene que tener lista de participantes, tiene que tener un programa, si usted contrató un facilitador, tiene que tener el contrato de haberlo, aunque sea un contrato de una página, pero tiene que tener alguna evidencia, fotos, y la verdad es que había un poco de debilidad en ese aspecto. Entonces nosotros estamos haciendo mucho esfuerzo por fortalecer los controles, porque estamos hablando del dinero de los contribuyentes. Entonces, son 2 elementos. En primer lugar, rescatar la credibilidad, devolver la credibilidad a las organizaciones, porque la verdad es que hay muchas organizaciones haciendo mucho con poco dinero. Y en segundo lugar, velar porque el dinero de los contribuyentes llegue a donde tiene que llegar. Si logramos esas 2 cosas, yo creo que todos vamos a estar un poquito más felices con todo este mecanismo institucional y que ha sido muy cuestionado y que siempre genera discusiones, ¿no? Cuando se está en la revisión del presupuesto todos los años. Bielka, finalmente tú hablaste de convocatoria. ¿Cuál es el periodo de convocatoria? Y si a esa convocatoria tienen que someterse los que reciben ahora o los que aspiren a ingresar nuevos. Sí, tenemos la oportunidad para las dos tipos de organizaciones, y de hecho quiero que sepan que las puertas están abiertas. O sea, todas las organizaciones que quieran presentar sus proyectos tienen las puertas abiertas, no tienen que hacer fila en el Ministerio de Economía y Planificación como antes se hacía, sino que todos a través de la plataforma con la que contamos, el Sistema Integrado de Gestión de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, es una plataforma digital totalmente que está en nuestra página del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y bueno, y aquí pueden registrarse, obviamente hay unos requisitos, la incorporación, tener un año de incorporado. Esto es importante porque hay que ver la trayectoria, no es, ahora quiero crear una organización, sino que hay que mostrar evidencias de que se está trabajando, de que se tiene un tiempo ya, una trayectoria realizándose. Entonces tiene que ser una organización de beneficio mutuo, beneficio a la comunidad y beneficio a terceros. También
Bueno, tiene que, como dije anteriormente, alineado con las sectoriales. O sea, hay una serie de requisitos. Ellos pueden entrar a nuestra página y ahí van a ver la información. La convocatoria concluía este lunes, pero hemos concedido una prórroga y bueno, ahora esta es la primicia en este programa, informarle a todas las asociaciones sin fines de lucro que tienen un mes más para presentar proyectos. Fabuloso. Así que hasta el 15 de junio pueden preparar sus proyectos, su marco lógico y yo creo que lo más importante es que aquí vamos a estar mirando los méritos de las organizaciones, no importa qué tan pequeña, porque uno tiene que evaluar en base a las características de cada organización. Tú no puedes poner al mismo nivel una organización tan grande como rehabilitación con una organización de base. O sea, son dos cosas distintas. Entonces hay que medirlas de manera diferente, pero una organización puede tener contabilidad básica, incluso, y tener algunos elementos de control interno, incluso siendo pequeña. Entonces, nosotros estamos muy conscientes de la realidad y de la característica del tejido social de nuestro país y, por lo tanto, vamos a hacer todo el esfuerzo para que puedan participar y algo muy importante, ser parte de la gestión de políticas públicas. No es solamente financiar, sino que sean parte, que implementen conjuntamente con el Estado las políticas sectoriales. Muchísimas gracias, Bielka Polanco, por todas estas explicaciones. Saben que tienen un mes más las organizaciones sin fines de lucro, la ONG, para inscribirse, para solicitar en el Centro de Fomento de las Asociaciones sin fines de lucro. Con esto cumplimos nuestra jornada de esta semana, muy intensa. Yo los invito el próximo domingo, propuesta semanal, 8 de la mañana, en Telesistema, en TV Quisqueya. En la noche nos repetimos. Tengo como invitado en esta semana al general retirado Rafael Guillermo Guzmán Fermín, con todos estos temas de la reforma policial y todo lo que ha pasado en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Que el Señor los bendiga. Bueno, señores, gracias. Continúen con Telesistema y cuídense mucho. Excelente fin de semana.